Honorables juezas y jueces constitucionales, mi nombre es Ana Zapata y comparezco ante este alto tribunal en calidad de abogada de la parte actora en la acción de protección originaria. El señor Marco Antonio Pachar Montaño, quien compareció ante la Corte Provincial de Justicia de Loja en busca de amparo constitucional frente a un acto arbitrario, excluyente y violatorio de derechos fundamentales, como fue su desvinculación forzada de la Cruz Roja Ecuatoriana bajo el encubrimiento de una simulada renuncia. Hoy nos encontramos discutiendo la legalidad y constitucionalidad de la sentencia emitida por dicha Corte Provincial, que no hizo otra cosa que reconocer lo evidente, que el despido ejecutado por la Cruz Roja fue una vulneración a múltiples derechos constitucionales y que la acción de protección fue no solo procedente, sino necesaria y urgente ante la falta de otra vía eficaz para reparar la situación. Esta acción extraordinaria de protección pretende ahora cuestionar esa sentencia alegando una supuesta manifiesta improcedencia de la vía constitucional. Sin embargo, sostendré de forma clara y argumentada que en este caso la actuación del Tribunal Provincial fue legítima, motivada y constitucional, y que la acción extraordinaria interpuesta por la parte demandada debe ser rechazada en su totalidad. El eje jurídico de esta audiencia puede resumirse en la siguiente pregunta. ¿Puede un juez constitucional rechazar una acción de protección solo porque la relación entre las partes era de carácter laboral, incluso cuando hay indicios serios de falsificación de documentos, discriminación y vulneración de derechos de una persona con discapacidad? La respuesta, conforme a la doctrina constitucional y a la jurisprudencia vinculante de esta Corte, es rotundamente negativa. Permítanme sustentar esta afirmación con los elementos probatorios y jurídicos que demuestran que la sentencia de la Corte Provincial debe mantenerse. Como primer punto, el actor es una persona con discapacidad. Mi defendido, el señor Marco Antonio Pachar Montaño, al momento de los hechos contaba con un 49% de discapacidad física legalmente reconocida y certificada. Es padre de 3 hijos menores de edad y también era la única fuente de ingresos dentro de su hogar. Por tanto, se encuentra protegido por el régimen de atención prioritaria previsto en los artículos 35, 47 y 48 de la Constitución de la República. Como segundo punto, no existió una renuncia voluntaria. El núcleo del caso se encuentra en la supuesta renuncia que se atribuyó al señor Pachar. Lo cierto es que él nunca presentó una renuncia voluntaria, lo que hizo fue enviar una carta en la que de manera condicional expresó su disposición de renunciar si también lo hacía el coordinador de talento humano, con quien tenía ya graves conflictos profesionales. En esa carta hubo una manipulación por administración de la Cruz Roja y posteriormente apareció una supuesta renuncia con su firma falsificada. Esto no es un detalle menor. Estamos ante un posible delito de falsificación de documento privado ya denunciado penalmente y que debe ser considerado por la jurisdicción constitucional cuando ese hecho sirve de base para una desvinculación laboral contraria al derecho. Como tercer punto, la vulneración al derecho a la seguridad jurídica del trabajador. La parte accionante en esta acción extraordinaria alega que se vulneró su seguridad jurídica. Sin embargo, ¿qué mayor vulneración a la seguridad jurídica puede haber que ser separado de un cargo mediante una simulación, sin audiencia, sin indemnización y con documentos presuntamente falsificados? La Corte Provincial actuó justamente para restablecer el orden constitucional alterado y lo hizo con una motivación clara. Determinó, con base en la prueba aportada, que la renuncia nunca fue voluntaria, que existían elementos de presión institucional y que el despido se dio al margen de todo procedimiento legítimo. Cuarto punto, la existencia de una relación de poder y vulnerabilidad. Si bien se trataba de una relación laboral que estaba regida por el Código de Trabajo, eso no excluye la posibilidad de que se configuren violaciones constitucionales dentro de una relación contractual.
Mi defendido no solo era trabajador, era una persona en situación de desventaja estructural frente a una institución poderosa con capacidad de influir en el relato de los hechos y de silenciar a quienes cuestionaban irregularidades internas. ¿Cómo él lo hizo? Al denunciar anomalías administrativas que habían sido cometidas por parte del coordinador de talento humano. El artículo 88 de la Constitución permite el uso de la acción de protección contra actos de particulares cuando se vulneran derechos constitucionales y hay relaciones de subordinación. Este es justamente uno de esos casos. Quinto punto. No había otra vía adecuada ni eficaz. Se ha sostenido que el señor Pachar debía acudir a la justicia laboral, pero, honorables jueces, ¿cómo podía hacerlo si la carta de renuncia, aunque falsificada, era considerada válida por su ex empleador? ¿Cómo el señor Pachar iba a aprobar el despido si en papeles constaba que él renunció? La vía ordinaria laboral no era eficaz porque se basaría en formalismos que aquí encubrirían un acto de simulación. Era precisamente por eso que la única herramienta eficaz era la acción de protección. Sexto punto. La ejecución ya cumplida de la sentencia. Finalmente, conviene recordar que la sentencia cuestionada ya fue ejecutada. Mi defendido fue reintegrado a su cargo y recibió las remuneraciones correspondientes al tiempo que él se mantuvo sin laborar. Esta reparación fue legal, fue justa y también ya se encuentra consolidada en el tiempo. Lo que ahora pretende la parte demandada es anular una sentencia ya cumplida, pero sin que ello revierta los efectos favorables, lo cual carece de sentido práctico y jurídico. Honorables jueces y jueces de esta Corte Constitucional, luego de un análisis minucioso del expediente, de los argumentos vertidos por las partes y del marco normativo aplicable, esta defensa sostiene con firmeza y convicción que la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Loja fue legal, motivada y plenamente constitucional. Esta defensa no viene a pedir favores, viene a exigir que el principio de justicia, base esencial del Estado constitucional de derechos y justicia, proclamado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, no sea una promesa vacía. Viene a exigir que cuando una persona con discapacidad acude a la justicia por la violación de sus derechos, no se le cierren las puertas con tecnicismos procesales que encubren en la práctica una forma sofisticada de exclusión. Se ha dicho aquí que la acción de protección fue improcedente, que debió acudirse a la vía laboral, que no se trataba de una afectación a derechos constitucionales. Pero permítanme, con todo respeto, refutar esta lógica. ¿Acaso la falsificación de una firma en una renuncia no afecta el derecho a la seguridad jurídica? ¿Acaso la desvinculación sin audiencia, sin explicación y sin respeto a la condición de discapacidad no vulnera el derecho al trabajo sin discriminación? ¿Acaso ignorar el contexto de subordinación, de presunción institucional, de vulnerabilidad estructural, no es un atentado contra el principio de igualdad y no discriminación? Estamos ante una situación donde no solo se discutía la legalidad de un despido, se discutía el modo en el que una persona con discapacidad fue apartada de su espacio laboral, silenciada en su reclamo y en esencia tratada como si no tuviera derechos. Por eso la vía constitucional no solo era válida, sino también era necesaria. Pretender reducir que este caso a un conflicto estrictamente laboral es desconocer la función de la justicia constitucional. No se puede exigir a las personas vulnerables que acudan primero a caminos lentos, ineficaces o cerrados y recién cuando ya hayan agotado todos los recursos pedir auxilio en esta corte. Eso no es tutela judicial efectiva. Eso es una trampa procesal. La Corte Provincial no actuó como juez laboral, actuó como lo que debía ser, un juez constitucional ante la vulneración directa de derechos humanos. Identificó la inexistencia de una renuncia voluntaria, estableció también que la desvinculación fue arbitraria, reconoció que por tratarse de una persona con discapacidad, la protección debía ser reforzada y ordenó una reparación que fue justa, razonable y proporcionada. Más aún lo hizo conforme a precedentes de esta Corte, como las sentencias 258-SEP
cc y la sentencia 309-16-CSEP-CC, que señalan expresamente que las personas con discapacidad merecen una especial protección cuando su estabilidad laboral es puesta en peligro de alguna forma injustificada. Entonces, ¿qué está en juego aquí? No solo está la suerte de esta sentencia y no solo está en juego el contenido de un contrato. Lo que está en juego es la vigencia misma del principio de supremacía constitucional, la garantía de acceso a la justicia y la promesa de igualdad sustantiva para quienes históricamente han sido excluidos. Porque si esta Corte el día de hoy acepta la tesis de que toda controversia laboral, aun cuando involucre a personas con discapacidad y falsificación de documentos, debe excluirse de la vía constitucional, entonces estaría cerrando la puerta al control constitucional frente a actos de poder privado abusivo, incluso cuando estos afectan derechos fundamentales. Y eso, honorables jueces y juezas, no sería solo un retroceso. Sería también un mensaje peligroso, sería decir que la Constitución no alcanza a proteger a quienes más lo están necesitando. Por ello es que esta defensa pide que se mantenga firme la sentencia emitida por la Corte Provincial, que se reconozca que en este caso en particular se actuó conforme a los principios de justicia, proporcionalidad y protección reforzada. Que no se caiga en la trampa de mirar este caso solamente con los lentes del formalismo, sino con los ojos del constitucionalismo. Eso que pone en el centro la dignidad de la vida humana. Y sobre todo que se envíe un mensaje claro a nuestro país, que nadie puede ser despedido con engaños, que las personas con discapacidad no están solas y que la Constitución sí protege cuando los caminos ordinarios se agotan o no son suficientes. Porque Marco Antonio Pachar Montaño no vino a buscar privilegios, vino a buscar justicia y la encontró legítimamente en la decisión de la Corte Provincial. Hoy lo único que pedimos es que esa justicia no le sea arrebatada a Marco Antonio Pachar Montaño. Muchas gracias.